Tomás corrió por el pasillo hacia la habitación 312, como había hecho cada mañana durante semanas. Pero esta vez algo estaba terriblemente mal. La puerta estaba cerrada. Luz estaba llorando. María y Juan salían con los ojos rojos y devastados. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Tomás, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Se fue, mi niño, susurró María. Esta madrugada. El mundo de Tomás se desplomó. Su mejor amiga, la niña que le había enseñado a amar, que le había dado una segunda oportunidad, se había ido. ¡No!, gritó, empujando la puerta. La cama estaba vacía. Ella iba a darme su riñón. Íbamos a vivir juntos. No puede estar muerta. Pero entonces la doctora Carmen llegó corriendo, con una expresión que Tomás nunca había visto: pánico. Tomás, necesitamos hablar. Ahora. Hubo complicaciones. Sofía hizo algo antes de morir que cambia todo. Tenemos tal vez 6 horas antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La doctora lo miró directamente a los ojos. Para salvarte. O para perderte también. ¿Qué había hecho Sofía en sus últimas horas? ¿Y por qué ahora Tomás también estaba en peligro de morir? 3 meses antes, el Hospital San Rafael se alzaba como una fortaleza blanca en el corazón de la ciudad, sus ventanas reflejando tanto esperanza como desesperación. Era un lugar donde convergen historias de vida y muerte, donde cada pasillo susurraba secretos de dolor y sanación. La planta pediátrica, ubicada en el 5º piso, tenía una atmósfera particular. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos hechos por los pequeños pacientes. Había murales de personajes animados y el aire llevaba una mezcla peculiar de desinfectante. En la habitación 312 vivía una niña cuyo nombre significaba sabiduría y que hacía honor a él cada día de su corta pero intensa vida. Sofía Mendoza tenía 8 años, pero poseía una madurez emocional que desconcertaba a adultos y niños por igual. Sus ojos color café eran enormes y brillantes, enmarcados por pestañas largas que parecían mariposas cuando parpadeaba. Su cabello castaño, una vez largo y sedoso, ahora era escaso debido al tratamiento, pero ella lo llevaba con la misma dignidad con que una reina porta su corona. La enfermedad renal crónica había llegado a su vida cuando tenía apenas 5 años. Al principio, sus padres, María y Juan Mendoza, pensaron que era solo una infección urinaria común. María trabajaba en una fábrica textil, cosiendo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mientras Juan se levantaba a las 4 para preparar y vender pan en una pequeña panadería del barrio. Sus manos, curtidas por el trabajo honesto, siempre olían a harina y levadura. «Mi niña es especial», solía decir María a las otras madres en la sala de espera. Desde pequeñita, siempre se preocupaba más por otros que por ella misma. Cuando tenía 3 años, una vez me regaló su único juguete nuevo a una niña que no tenía nada, solo porque la vio triste. Juana sentía con orgullo callado. Era un hombre de pocas palabras, pero su amor por Sofía se manifestaba en los pequeños detalles, las flores silvestres que recogía cada tarde en el parque antes de visitarla, los dibujos que hacía torpemente en servilletas durante sus descansos en la panadería, las historias que inventaba sobre ratoncitos valientes que vencían a dragones malvados. «Esta es Esperanza», le explicaba a quien quisiera escuchar, sosteniendo una piedra gris con forma de corazón. «La encontré el día que conocí a Luis, el niño de la habitación 308. Él estaba muy triste porque sus papás se habían divorciado. Así que le conté la historia de Esperanza, que era una piedra mágica que podía curar corazones rotos. El personal médico la adoraba. La doctora Carmen Ruiz, una pediatra de 45 años con 20 años de experiencia en el hospital, admitía que Sofía era un caso único, no solo médicamente, sino humanamente. «En todos mis años de medicina», le confesaba a su colega, el doctor Ramírez,
Nunca he visto a un paciente que irradie tanta paz. Es como si ella fuera la que nos curara a nosotros. La enfermera Lucinda, una mujer robusta de 50 años que había criado 5 hijos propios, se había convertido en una segunda madre para Sofía. Cada mañana, la niña la esperaba con una sonrisa y una pregunta sobre su familia. ¿Cómo está Pedrito hoy, enfermera Lucinda? ¿Ya se le quitó la tos? Mejor, mi niña. Gracias por preguntar. ¿Y tú cómo amaneciste? Muy bien. Anoche soñé que era un ángel y que podía curar a todos los niños del hospital con solo tocarlos. ¿Cree que los ángeles existen, enfermera Lucinda? Lucinda siempre se emocionaba con estas conversaciones. Claro que existen, mi amor, y creo que tú eres uno de ellos. Sin embargo, detrás de las sonrisas y la esperanza, los médicos llevaban una carga pesada. Los análisis de Sofía mostraban un deterioro progresivo e irreversible. Su función renal había disminuido al 30% y los tratamientos solo podían ralentizar, no detener, la progresión de la enfermedad. Doctor, le había preguntado María una tarde, después de que Juan se fuera a trabajar. Dígame la verdad, mi niña se va a curar. El doctor Ramírez había mirado esos ojos llenos de esperanza maternal y había encontrado imposible destruir esa luz. Señora María, estamos haciendo todo lo posible. Sofía es una luchadora. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Cada día en el hospital tenía su ritmo particular para Sofía. Se despertaba a las 6 de la mañana antes que la mayoría de los otros pacientes. Usaba este tiempo para escribir en su diario un cuaderno de hojas amarillentas que su abuela le había regalado antes de morir. Querido diario, escribía con su letra cuidadosa de niña de 8 años. Hoy es martes 15 de septiembre. Anoche el señor González de la habitación 315 tosió mucho. Creo que está asustado porque mañana lo operan. Le voy a hacer un dibujo de un superhéroe para que se sienta valiente. Después del desayuno, que consistía en avena, fruta y un medicamento que sabía horrible, pero que ella tomaba sin quejas, comenzaba su ronda personal por el hospital. Visitaba a otros pacientes, especialmente a los niños más pequeños que lloraban por sus mamás. En la habitación 308 estaba Luis, un niño de 6 años con leucemia. Sus padres se habían divorciado justo cuando él había sido diagnosticado, y el niño cargaba con una tristeza que era demasiado pesada para sus hombros pequeños. «Hola, Luis», decía Sofía cada mañana, asomándose por la puerta. «¿Te sientes mejor hoy?» Luis, calvo por la quimioterapia y con ojeras profundas, intentaba sonreír por ella. «Un poquito, Sofía. ¿Me vas a contar otra historia?» «Claro. Hoy te voy a contar sobre el reino de los niños valientes, donde todos los niños enfermos se convierten en guerreros mágicos que luchan contra los monstruos de la tristeza». Estas historias no estaban escritas en ningún libro. Brotaban de la imaginación infinita de Sofía, adaptadas específicamente para cada niño que las necesitaba. En la habitación 320 estaba Ana, una niña de 9 años que había perdido una pierna en un accidente automovilístico. Ana se negaba a hablar con psicólogos, médicos o incluso con sus propios padres, pero esperaba cada día la visita de Sofía. Ana la miraba con ojos interrogantes. Mi abuela me dijo una vez que las estrellas más brillantes son las que han tenido que atravesar las noches más oscuras para llegar hasta donde están. Tú eres una estrella, Ana. Poco a poco Ana comenzó a hablar, primero solo con Sofía, luego con otros. La terapia física se volvió menos dolorosa cuando Sofía la acompañaba, inventando juegos que hacían que los ejercicios parecieran aventuras. Mientras en el 5.º piso, Sofía llevaba luz a cada rincón que tocaba. En el 8.º piso, en la suite presidencial del hospital, un niño de 10 años vivía en una jaula dorada de privilegios y soledad. Tomás Delgado Vázquez había nacido con todo lo que el dinero puede comprar, pero sin nada de lo que realmente importa. Su padre, Eduardo Delgado,
Era dueño de una cadena de hoteles de 5 estrellas que se extendía por todo el país. Su madre, Patricia Vázquez, provenía de una familia aristocrática cuyo apellido abría puertas en los círculos más exclusivos de la sociedad. La suite donde Tomás estaba hospitalizado era más lujosa que muchos apartamentos. Tenía sala de estar, habitación privada, baño de mármol, televisión de pantalla gigante, consola de videojuegos de última generación y un minibar abastecido con los mejores jugos y snacks importados. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad y había un servicio de limpieza que mantenía todo impecable las 24 horas del día. Pero Tomás estaba profundamente solo. Su enfermedad renal había comenzado de manera silenciosa cuando tenía 8 años. Al principio, los síntomas fueron sutiles. Fatiga que sus padres atribuían a su horario escolar exigente en el colegio privado más exclusivo de la ciudad, pérdida de apetito que achacaban a caprichos infantiles, hinchazón que consideraban resultado de demasiados dulces. Cuando finalmente los síntomas se volvieron imposibles de ignorar, Eduardo y Patricia habían movilizado todos sus recursos. Consultaron con los mejores especialistas de 3 países, volaron a clínicas en Suiza y Estados Unidos. Gastaron fortunas en tratamientos experimentales. Pero al final, todos los médicos llegaron a la misma conclusión. Tomás necesitaba un trasplante de riñón, y su tipo sanguíneo poco común hacía que conseguir un donante compatible fuera extremadamente difícil. No puede ser, había dicho Eduardo cuando recibieron el diagnóstico definitivo. Tenemos el dinero para pagar lo que sea necesario. ¿Cómo es posible que no podamos comprar un riñón? El doctor Harrison, uno de los nefrólogos más reconocidos de Estados Unidos, había tenido que explicarles con paciencia lo que Eduardo se negaba a aceptar. Que hay cosas en la vida que el dinero simplemente no puede comprar. Señor Delgado, entiendo su frustración, pero el sistema de trasplantes no funciona con dinero, funciona con compatibilidad médica y tiempo de espera. Su hijo está en la lista de espera, tanto aquí como en Estados Unidos y Europa. Es cuestión de esperar a que aparezca un donante compatible. ¿Cuánto tiempo? Había preguntado Patricia, con lágrimas en los ojos. Es imposible saberlo. Pueden ser semanas, meses o años. La enfermedad había agravado los peores aspectos de la personalidad de Tomás. Desde pequeño, había sido mimado y complacido en todos sus caprichos. Sus padres, ausentes por el trabajo pero llenos de culpa, habían tratado de compensar su falta de tiempo con regalos extravagantes y privilegios ilimitados. En el colegio, Tomás era temido y respetado, pero no querido. Sus compañeros se acercaban a él por sus fiestas lujosas, sus juguetes caros y los viajes exóticos que sus padres organizaban, pero nadie lo conocía realmente. Tomás, mi amor, le explicó Patricia con paciencia forzada. Los mejores especialistas en riñones pediátricos de toda Latinoamérica están aquí. El doctor Ramírez estudió en Harvard y ha realizado más trasplantes exitosos que cualquier otro médico en el continente. Eduardo, un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero, había tratado de hacer más tolerable la estancia de su hijo, comprando todo lo que se podía comprar. Contrató enfermeras privadas las 24 horas, hizo remodelar la suite para que tuviera todas las comodidades posibles, e incluso intentó sobornar a los médicos para que pusieran a Tomás al principio de la lista de trasplantes. Señor Delgado, le había dicho firmemente el doctor Ramírez, entiendo que quiere lo mejor para su hijo, pero hay protocolos éticos que no podemos romper. Tomás recibirá el mismo tratamiento médico de excelencia que todos nuestros pacientes, pero no puede recibir preferencias que pongan en desventaja a otros niños que también necesitan desesperadamente un trasplante. Esta había sido quizás la primera vez en la vida de Eduardo que alguien le había dicho no a algo que quería comprar. Entre todo el personal que atendía a Tomás, solo había una persona que parecía inmune a su dinero y a sus berrinches.
la enfermera Luz Morales. Luz era una mujer de 50 años, madre de 4 hijos, que había trabajado en el hospital durante 25 años. Había visto nacer y morir a cientos de niños, había consolado a miles de padres y había desarrollado una sabiduría práctica que no se enseña en ninguna universidad. «Buenos días, joven Tomás», le decía cada mañana con una sonrisa genuina pero firme. «¿Cómo amanecimos hoy?» «Horrible», respondía él invariablemente. «Todo aquí es horrible». «Entiendo que estés molesto», respondía ella sin alterarse. «Estar enfermo y lejos de casa no es fácil para nadie. Pero mientras estés bajo mi cuidado, vas a ser tratado con el mismo amor y la misma disciplina que trato a mis propios hijos». Tomás había intentado varias veces que despidieran a Luz. Se había quejado con sus padres de que era irrespetuosa y no sabía cuál era su lugar. Pero por alguna razón que no podía explicar, también la respetaba. «Luz no se puede comprar», le explicó una vez a su madre. «Es molesta, pero al menos es real». Eduardo y Patricia eran el ejemplo perfecto de una pareja que había logrado todo lo que la sociedad define como éxito, pero que había perdido lo esencial en el camino. Se habían conocido en la universidad, ambos estudiando administración de empresas. Él era ambicioso y determinado, ella era inteligente y socialmente hábil. Juntos habían construido un imperio empresarial que les daba acceso a todos los lujos imaginables. Sin embargo, en algún punto del camino hacia el éxito, habían perdido la conexión entre ellos y con su hijo. Eduardo trabajaba 14 horas al día, 7 días a la semana. Patricia dividía su tiempo entre reuniones de la junta directiva, eventos de caridad más por imagen que por convicción, y tratamientos de belleza que mantenían su apariencia impecable. Tomás había crecido criado por una sucesión de niñeras, choferes y tutores privados. Sus padres lo amaban. De eso no había duda, pero lo amaban de la única manera que sabían, comprándole cosas, llevándolo a lugares exóticos, asegurándose de que tuviera acceso a todo lo que ellos no habían tenido en su infancia de clase media. «Queremos que nuestro hijo tenga lo mejor de todo», le habían dicho al director del colegio más caro de la ciudad, cuando inscribieron a Tomás. Pero nadie les había explicado que lo mejor de todo incluía tiempo, atención, límites y amor incondicional, no basado en logros o comportamiento. Cuando Tomás se enfermó, ambos padres experimentaron una culpa abrumadora que no sabían cómo procesar. Eduardo se sumergió aún más en el trabajo, como si ganar más dinero pudiera de alguna manera comprar la salud de su hijo. «Es culpa nuestra», se decía Patricia en las noches de insomnio. «No lo cuidamos lo suficiente. No notamos los síntomas a tiempo. Si hubiera pasado más tiempo con él», pensaba Eduardo, «tal vez habría visto que algo estaba mal antes». Pero ninguno de los dos sabía cómo expresar estos sentimientos, ni cómo conectar genuinamente con su hijo, que ahora los necesitaba más que nunca. El primer encuentro entre Sofía y Tomás fue el resultado de una serie de coincidencias que parecían orquestadas por el destino. Era un jueves por la mañana y Sofía había bajado a la sala de juegos del tercer piso, un espacio común donde los niños de diferentes plantas podían interactuar bajo supervisión médica. La sala de juegos era el corazón social del hospital pediátrico. Tenía las paredes pintadas con un mural que representaba un bosque mágico lleno de animales sonrientes y árboles con caras amigables. Había mesas pequeñas con rompecabezas, una zona de lectura con cojines mullidos, una pared con pizarras para dibujar y cajas llenas de juguetes donados por familias y organizaciones benéficas. Sofía estaba en su rincón favorito, construyendo una ciudad con bloques de madera de colores. «Este va a ser el hospital más bonito del mundo», murmuró para sí misma, colocando cuidadosamente un bloque azul encima de uno rojo. «Aquí todos los niños se van a curar y van a tener padres que los abracen todos los días». Mientras tanto, en el 8º piso, Tomás había tenido una mañana particularmente difícil.
Los médicos le habían hecho varios exámenes dolorosos, le habían aumentado la dosis de uno de sus medicamentos que le causaba náuseas, y había recibido la noticia de que tendría que permanecer en el hospital por lo menos 2 semanas más. Su frustración había alcanzado un punto de ebullición cuando gritó a la enfermera Luz: «Odio este lugar, odio a todos ustedes, quiero irme a casa». Luz, con su paciencia característica, le había sugerido: «¿Por qué no bajas a la sala de juegos un rato? A veces un cambio de ambiente ayuda». «No quiero jugar con bebés», había respondido él con desdén. «No tienes que jugar si no quieres. Pero quedarte aquí arriba encerrado tampoco te está ayudando». Después de 1 hora más de quejas y berrinches, Tomás finalmente había accedido a bajar, más por aburrimiento que por genuino interés. Cuando entró a la sala de juegos empujado en su silla de ruedas, los médicos habían limitado su actividad física debido a su condición. Lo primero que vio fue a una niña pequeña absorta en su construcción con bloques. Su primer impulso fue burlarse. Después de todo, jugar con bloques le parecía algo muy infantil, pero algo en la concentración absoluta de la niña lo detuvo. Sofía levantó la mirada cuando sintió que alguien la observaba. Sus ojos grandes y brillantes se encontraron con los ojos grises y fríos de Tomás. «Hola», exclamó con una sonrisa espontánea que iluminó toda su cara. «No te había visto antes. ¿Cómo te llamas?» Tomás se quedó momentáneamente desconcertado. Hacía mucho tiempo que alguien le hablaba con tanta naturalidad y calidez, sin conocer su apellido o la fortuna de su familia. «¡Qué nombre tan bonito! Yo soy Sofía. ¿Quieres ayudarme a construir mi ciudad? Estoy haciendo un hospital especial donde todos los niños enfermos se curan y son felices». La inmediata inclusión de Sofía lo incomodó. Estaba acostumbrado a que los otros niños lo trataran con una mezcla de miedo y respeto, o que lo adularan para obtener algo de él. Esta niña pequeña lo trataba como si fuera normal. «No juego con niñas», respondió con la crueldad automática que había desarrollado como mecanismo de defensa. Sofía pareció genuinamente sorprendida por su respuesta. «¿Por qué no? Las niñas podemos construir cosas igual de bien que los niños. Mira, ¿no te parece bonito mi hospital?» Tomás miró la construcción con desprecio. Era obviamente el trabajo de una niña pequeña, con bloques apilados sin ninguna técnica sofisticada. En su casa tenía sets de construcción que costaban miles de dólares, con piezas de precisión y instrucciones complejas. «Está horrible», dijo con frialdad. «Se ve que no sabes construir nada». Para enfatizar su punto, extendió su brazo y empujó parte de la construcción, haciendo que varios bloques se desplomaran con un ruido seco que resonó en la sala. Los otros niños que estaban en la sala se quedaron en silencio, observando la escena. Algunos de los más pequeños comenzaron a llorar, asustados por la agresión súbita. Sofía miró los bloques esparcidos en el suelo, luego miró a Tomás y finalmente sonrió con una tranquilidad que lo desconcertó completamente. «No te preocupes», dijo suavemente, arrodillándose para comenzar a recoger los bloques. «Los accidentes pasan. Construir cosas bonitas toma tiempo, pero siempre se puede empezar de nuevo». Su respuesta lo desarmó. Había esperado lágrimas, gritos, o al menos que corriera a buscar a una enfermera para quejarse. En cambio, esta niña extraña actuaba como si su acto de crueldad hubiera sido genuinamente accidental. «No fue un accidente», dijo él, confundido por su propia necesidad de aclarar esto. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Nadie, ni sus padres, ni los médicos, ni las enfermeras, le había preguntado directamente sobre sus emociones. Todos asumían que estaba bien porque tenía todo lo que el dinero podía comprar. «No estoy asustado», mintió, pero su voz sonó menos convincente de lo que esperaba. «Está bien si lo estás», continuó Sofía, comenzando a reconstruir su ciudad. «Yo también estoy asustada a veces, pero he descubierto que cuando ayudo a otros me siento menos asustada.
¿Seguro que no quieres ayudarme? Tomás se quedó mirándola durante un momento que se sintió eterno. Parte de él quería quedarse. Quería experimentar esa sensación extraña de ser tratado con amabilidad sin agenda oculta. Pero su orgullo y su confusión lo hicieron reaccionar con más crueldad. «Eres estúpida», le dijo, dando vuelta a su silla de ruedas. «Y tu hospital es estúpido. Los niños se mueren en los hospitales. Tu juego es una mentira». Mientras se alejaba, escuchó la voz suave de Sofía detrás de él. «Espero verte pronto, Tomás. Estaré aquí si cambias de opinión». «Necesito cambiar de ambiente», le decía a Luz. «No sé de qué hablas», respondía él, aunque se sonrojaba ligeramente. Uno de los encuentros más reveladores ocurrió en la cafetería del hospital. Sofía estaba sentada en una mesa pequeña con sus padres, compartiendo un almuerzo modesto, sándwiches caseros que María había preparado, una manzana y agua del grifo en vasos de plástico reutilizables. Tomás entró con su comida gourmet, un plato preparado por el chef de uno de los hoteles de su padre, servido en vajilla de porcelana, con un jugo orgánico importado y un postre de una pastelería francesa exclusiva. A pesar de la diferencia en sus comidas, Tomás no pudo evitar notar algo que lo perturbó profundamente. La familia de Sofía se veía genuinamente feliz. María acariciaba el cabello escaso de su hija mientras le contaba sobre su día en la fábrica. Juan, con sus manos manchadas de harina, dibujaba figuras divertidas en servilletas para hacer reír a Sofía. Los tres compartían pequeños pedazos de sus sándwiches, y cada bocado parecía acompañado de risas o conversaciones cariñosas. En contraste, Tomás comía solo. Sus padres habían estado allí durante el almuerzo, pero Eduardo había tenido que salir a atender una emergencia en uno de sus hoteles, y Patricia había ido a una cita con el médico cosmetólogo que no podía posponer. «Come todo», le había dicho Patricia antes de irse. «Es comida orgánica muy cara. Tu cuerpo necesita los mejores nutrientes». Pero la comida costosa sabía vacía en su boca cuando podía escuchar las risas genuinas de la mesa de Sofía. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que lo dejó sin palabras. Se acercó a su mesa con la mitad de su sándwich en la mano. «Hola, Tomás», dijo con su sonrisa habitual. «¿Quieres probar el sándwich de mi mamá? Ella hace el mejor jamón con queso del mundo. Le pone un ingrediente secreto». Tomás miró el sándwich casero, obviamente preparado con ingredientes simples y baratos, y luego miró su plato gourmet. «¿Por qué iba a querer esa porquería?», respondió con desdén. «Mi comida cuesta más que todo lo que ustedes comen en una semana». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y inmediatamente se arrepintió. Vio cómo María y Juan intercambiaron una mirada de dolor, aunque trataron de no mostrarlo. «¿Qué ingrediente secreto?», preguntó él, a pesar de sí mismo. «Amor», respondió Sofía con simplicidad. «Ella piensa en mí mientras lo prepara y le pide a Dios que me ayude a sentirme mejor. Eso hace que sepa delicioso». Tomás se quedó sin respuesta. Miró a María, quien a pesar de haber sido insultada por él, le sonreía con gentileza maternal. «Puedes venir a sentarte con nosotros si quieres», ofreció María. «Hay espacio en nuestra mesa». Por un momento, Tomás sintió una desesperación profunda por aceptar esa invitación. Quería sentarse con esa familia extraña que parecía tener algo que él nunca había experimentado. Pero su orgullo fue más fuerte que su necesidad. «No, gracias», respondió con frialdad forzada. «Prefiero comer solo». Mientras se alejaban, escuchó a Juan decirle suavemente a su esposa: «Ese niño está muy solo, María. Se ve triste detrás de toda esa rabia». Una de las interacciones más crueles de Tomás ocurrió durante un encuentro con Ana, la niña de 9 años que había perdido una pierna. Ana había hecho grandes progresos en su terapia física gracias al apoyo de Sofía y había comenzado a usar su prótesis con más confianza. Tomás la encontró en el pasillo, practicando caminar con sus muletas.
La vio tropezar ligeramente y recuperar el equilibrio con determinación. «Patético», murmuró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. «¿Para qué practicas? Nunca vas a caminar normalmente». Ana se quedó petrificada y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era la primera vez en semanas que alguien la hacía sentir defectuosa por su condición. Sofía, que venía caminando por el pasillo en ese momento, presenció toda la escena. Su reacción fue diferente a las anteriores. Por primera vez desde que Tomás la conocía, vio un destello de enojo real en sus ojos. «Tomás», le gritó, corriendo hacia Ana para abrazarla. «¿Cómo puedes decir algo tan cruel?». Ana sollozaba en los brazos de Sofía, quien la consolaba mientras lanzaba miradas furiosas hacia Tomás. «Ana es una de las personas más valientes que conozco», continuó Sofía. «Está aprendiendo a caminar de nuevo y eso requiere más coraje del que tú has mostrado jamás». Por primera vez Tomás vio a Sofía enojada con él, y la sensación fue peor que cualquier castigo que hubiera recibido en su vida. Se alejó rápidamente, pero las palabras de Sofía resonaron en su cabeza durante días. Esa noche, Luz lo encontró despierto a las 2 de la madrugada, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», le preguntó. «No», respondió él sin voltearse. «¿Quieres hablar de lo que pasó hoy con Ana?». Tomás se sorprendió. «¿Cómo sabes de eso?». Las noticias viajan rápido en un hospital, especialmente cuando alguien lastima a una niña que toda la planta adora. Se quedaron en silencio durante varios minutos antes de que Tomás hablara. «No sé por qué dije eso», admitió. «Fue horrible». «Sí, lo fue», acordó Luz, sin endulzar sus palabras. «¿Por qué crees que lo hiciste?». Tomás pensó durante mucho tiempo antes de responder. «Porque me da miedo terminar como ella, porque estoy enfermo y también podría perder cosas, y supongo que lastimar a otros me hace sentir que todavía tengo algún poder». Era la primera vez que Tomás había sido honesto sobre sus emociones con alguien. «¿Y cómo te sientes ahora?», preguntó Luz. «Peor», admitió. «Mucho peor». Después del incidente con Ana, Tomás comenzó a observar a Sofía desde la distancia. Seguía siendo cruel con ella en sus interacciones directas, pero había desarrollado una fascinación secreta por la manera en que ella se movía por el mundo. La vio consolando a Luis cuando su padre canceló otra visita debido al trabajo. La vio enseñándole a un niño nuevo cómo funcionaban las máquinas de diálisis para que no tuviera miedo. La vio donando sus propios dulces a una familia que obviamente no podía permitirse comprar ninguna golosina para su hijo. Pero lo que más lo impactó fue presenciar una conversación entre Sofía y la doctora Carmen sobre su propio pronóstico. Tomás estaba escondido detrás de una columna en el pasillo cuando escuchó a la doctora explicarle suavemente a Sofía que su condición había empeorado y que necesitarían aumentar la frecuencia de sus tratamientos. «¿Eso significa que no me voy a curar, doctora Carmen?», preguntó Sofía con una calma que era desgarradora en alguien tan joven. La doctora dudó antes de responder. «Significa que tenemos que luchar más fuerte, mi niña. Pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, has hecho una diferencia enorme en la vida de muchas personas aquí». Tomás se alejó de esa conversación profundamente perturbado. Esta niña pequeña estaba enfrentando su propia mortalidad con más gracia y madurez de la que él había mostrado ante cualquier dificultad en su vida. Mientras observaba el empeoramiento de la condición de Sofía, la propia salud de Tomás también se deterioraba. Sus niveles de energía disminuían día tras día, y los médicos habían comenzado a hablar en tonos más urgentes sobre la necesidad de encontrar un donante compatible. Eduardo, que estaba presente durante esta conversación, palideció. «¿Qué significa eso exactamente, doctor?». «Significa que sin un trasplante en los próximos meses, podríamos perder a Tomás». La habitación se llenó de un silencio asfixiante. Patricia comenzó a llorar silenciosamente, y Eduardo se levantó para caminar hacia la ventana, tratando de procesar la información. Tomás, por su parte,
Sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante toda su enfermedad, había mantenido la creencia subconsciente de que su dinero de alguna manera lo protegería, que su familia encontraría una solución. Enfrentarse con la realidad de su mortalidad lo aterrorizó de una manera que nunca había experimentado. Esa noche, por primera vez desde que era un niño pequeño, Tomás lloró. No las lágrimas de rabia o frustración a las que estaba acostumbrado, sino lágrimas de miedo genuino y dolor emocional profundo. Luz lo encontró llorando en su cama a las 3 de la madrugada. «Tengo miedo», admitió entre sollozos. «Tengo mucho miedo». «Lo sé, mi niño», dijo Luz, sentándose en el borde de su cama. «Es normal tener miedo, pero no estás solo». «Sí estoy solo», respondió él. «No tengo amigos reales. Mis padres me aman, pero no me conocen. Y he sido tan horrible con todos que nadie va a extrañarme si me muero». «Eso no es verdad», dijo Luz suavemente. «Pero si sientes que has lastimado a personas, nunca es demasiado tarde para tratar de repararlo». «¿Cómo?», preguntó él. «Empieza pidiendo perdón. Empieza siendo la persona que quieres ser en lugar de la persona que has sido». El cambio en Tomás no fue súbito ni dramático. Comenzó con pequeños gestos que apenas eran perceptibles, como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta que puede transformar el paisaje. El primer paso ocurrió al día siguiente de su conversación nocturna con Luz. Tomás se despertó con una determinación frágil pero real de intentar ser diferente. No sabía cómo, pero sabía que ya no podía continuar siendo la persona que había sido. Su primera oportunidad llegó durante el desayuno. Mientras empujaba distraídamente su comida gourmet por el plato, vio a través del cristal de su puerta cómo Sofía pasaba por el pasillo, cargando una pequeña canasta. Durante semanas había observado esta rutina matutina de Sofía. Visitaba a cada niño nuevo que llegaba al hospital, llevándoles pequeños regalos caseros que ella misma hacía, pulseras de cuentas de colores, dibujos personalizados, piedras pintadas con caras sonrientes. Ese día había llegado un niño nuevo, Marco, de 5 años, que lloraba desconsoladamente desde la noche anterior. Sus padres eran inmigrantes que hablaban muy poco español, y el niño estaba aterrorizado por los ruidos extraños del hospital, las máquinas que no entendía y la separación de su familia. Tomás vio a Sofía entrar a la habitación de Marco con su canasta y su sonrisa. A través del vidrio pudo ver cómo se sentaba junto a la cama del niño, le mostraba los regalitos que había traído y comenzaba a hacer gestos con las manos que parecían contar una historia. Sin que su mente consciente tomara la decisión, Tomás se encontró levantándose de su cama y caminando hacia la habitación de Marco. Se quedó parado en la puerta, observando. Sofía había logrado que Marco dejara de llorar y ahora estaba riendo tímidamente mientras ella hacía voces divertidas para los personajes de su historia. Era una escena que tocó algo profundo en el corazón de Tomás, algo que había estado enterrado bajo capas de privilegio y dolor. «Tomás», dijo Sofía, notando su presencia en la puerta. «¿Quieres conocer a Marco?». Tomás hesitó. Su instinto era decir algo cruel o simplemente irse. Pero las palabras de Luz resonaron en su mente. «Empieza siendo la persona que quieres ser». «Hola, Marco», dijo con voz suave, acercándose lentamente a la cama. «Yo también estoy en el hospital. Sé que da miedo al principio». Marco lo miró con ojos grandes y todavía húmedos por las lágrimas. «Pero Sofía tiene razón», continuó Tomás, sorprendiéndose a sí mismo con su propia gentileza. «Los doctores y enfermeras aquí son buenos. Te van a ayudar a sentirte mejor». Sofía lo miró con una expresión de sorpresa genuina, pero también de alegría. «Tomás conoce el hospital muy bien», le dijo a Marco. «Él te puede enseñar dónde está la sala de juegos». Durante los días siguientes, Tomás comenzó a hacer pequeños gestos que nadie esperaba de él. Donó algunos de sus videojuegos más caros a la sala de juegos común. Comenzó a saludar a las enfermeras con cortesía en lugar de ignorarlas o quejarse. Incluso le pidió a su madre que trajera chocolates extra
para compartir con otros pacientes. ¿Estás seguro de que te sientes bien?, le preguntó Patricia, confundida por el cambio en su hijo. Los medicamentos te están afectando de alguna manera extraña. Estoy bien, mamá, respondió él. Solo estoy tratando de ser mejor persona. Patricia intercambió miradas preocupadas con Eduardo. En su mundo, la bondad a menudo era vista con sospecha, como si fuera una estrategia para obtener algo a cambio. Pero Luz notó los cambios inmediatamente y los celebró de manera tranquila pero constante. «Estoy orgullosa de ti», le dijo una mañana mientras le administraba sus medicamentos. «¿Por qué?», preguntó Tomás. «Por elegir ser valiente. Se necesita mucho más valor para ser bondadoso que para ser cruel». El cambio más significativo para Tomás fue su relación gradual con Sofía. Durante semanas, ella había intentado incluirlo, solo para ser rechazada con crueldad. Ahora, lentamente, él comenzó a corresponder su amabilidad. Comenzó con pequeños gestos. Un día, cuando vio que ella estaba luchando por alcanzar un libro en una estantería alta de la biblioteca del hospital, se acercó y se lo bajó sin decir palabra. Cuando ella le agradeció con su sonrisa característica, él simplemente asintió y se alejó, pero se sintió mejor de lo que se había sentido en meses. Otra vez, cuando vio que su construcción de bloques había sido accidentalmente derribada por un niño más pequeño que corría por la sala de juegos, se acercó y comenzó a ayudarla a reconstruirla. «Gracias», dijo Sofía, trabajando junto a él para levantar las paredes del hospital de juguete. «¿Por qué siempre construyes hospitales?», preguntó Tomás, genuinamente curioso. «Porque quiero que todos los hospitales sean lugares felices», respondió ella. «Lugares donde los niños no tengan miedo, donde las familias puedan estar juntas, donde todos se cuiden entre sí como una gran familia». Tomás miró el hospital de bloques que estaban construyendo juntos. Era simple e infantil, pero había algo hermoso en la visión de Sofía. «¿Crees que eso es posible?», preguntó. «Creo que todo es posible si hay suficiente amor», respondió ella con una convicción que lo emocionó y lo quebró al mismo tiempo. El momento decisivo en la transformación de Tomás llegó una tarde lluviosa de noviembre. Había estado observando a Sofía durante días, notando que se veía más débil, que sus tratamientos se habían vuelto más frecuentes y agresivos, que pasaba más tiempo en cama que jugando en los pasillos. La encontró sola en la sala de juegos, dibujando en su cuaderno de hojas amarillentas. Se veía pequeña y frágil, sentada en la mesa grande, pero su concentración era absoluta. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, sentándose junto a ella por primera vez voluntariamente. Le mostró el cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos simples pero expresivos. La enfermera Lucinda con su sonrisa maternal, el doctor Ramírez con su bata blanca y su expresión bondadosa, Luis jugando con un rompecabezas, Ana caminando con determinación con su prótesis. «Este eres tú», dijo, mostrándole un dibujo de un niño con el ceño fruncido, sentado solo en una silla de ruedas. Tomás se sintió golpeado por la imagen. «No me ves muy feliz ahí», no, admitió Sofía. «Pero eso fue al principio. Ahora te dibujaría diferente». «¿Cómo?». Ella pasó a una página nueva y comenzó a dibujar mientras hablaba. «Ahora te dibujaría sonriendo, con otros niños alrededor, porque has cambiado mucho». «Sofía», dijo finalmente, «quiero pedirte perdón». Ella dejó de dibujar y lo miró con atención completa. «Fui horrible contigo. Fui cruel sin ninguna razón. Tú solo trataste de ser mi amiga y yo fui terrible». «¿Por qué fuiste cruel?», preguntó ella. No con acusación, sino con genuina curiosidad. Tomás pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque tenía miedo, porque estaba celoso, porque tú tienes algo que yo nunca he tenido y no sabía cómo conseguirlo para mí». «¿Qué tengo yo que tú no tienes?», preguntó Sofía, genuinamente confundida. «Tú tienes todo: dinero, juguetes, comida deliciosa, una habitación bonita,
Tú tienes amor, respondió Tomás, simplemente. Amor real, de tus padres, de las enfermeras, de otros niños. Y tú das amor a todos, incluso a mí cuando no me lo merecía. Yo tengo cosas, pero tú tienes amor. Sofía puso su mano pequeña sobre la de él. Tomás, el amor no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se elige dar. Y cuando empiezas a darlo, siempre regresa. ¿Cómo puedo empezar?, preguntó él, y en su voz había una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Ya empezaste, sonrió ella, cuando me pediste perdón, cuando ayudaste a Marco, cuando donaste tus juegos. El amor empieza con pequeños actos de bondad. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, mezclándose con sus propios miedos sobre su condición que empeoraba. Cerca de medianoche, decidió caminar por los pasillos del hospital. Encontró a Sofía despierta en su habitación, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó desde la puerta. A veces es difícil, admitió ella. ¿Quieres sentarte conmigo? Tomás entró y se sentó en la silla junto a su cama. Durante varios minutos, ambos miraron en silencio hacia la ventana. Sofía, dijo finalmente, ¿tienes miedo de morir? Era una pregunta que ningún niño debería tener que hacer, pero la enfermedad los había forzado a enfrentar realidades adultas. A veces, respondió ella honestamente, pero no tanto como antes. ¿Por qué no? Porque he llegado a entender que la muerte no es lo peor que puede pasar. Lo peor sería vivir sin haber amado a nadie, sin haber ayudado a nadie, sin haber hecho ninguna diferencia. Tomás sintió lágrimas en sus ojos. Yo casi vivo así, casi desperdicio toda mi vida siendo egoísta y cruel. Pero no lo hiciste, dijo Sofía suavemente. Cambiaste, y eso significa que el resto de tu vida puede ser diferente. ¿Y si no tengo mucho tiempo restante?, preguntó él, expresando el miedo que lo había atormentado desde la conversación con el doctor Ramírez. Entonces cada día cuenta más, respondió ella. Cada sonrisa que das, cada mano que ayudas a sostener, cada vez que eliges ser bondadoso en lugar de cruel, todos esos momentos se vuelven preciosos. Se quedaron en silencio de nuevo, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. Tomás, dijo Sofía después de un rato, ¿sabes cuál es mi mayor deseo? Curarte, supuso él. No, sonrió ella. Mi mayor deseo es que si no me curo, mi vida haya servido para ayudar a alguien más, que algo de mí pueda seguir viviendo en el mundo, haciendo el bien. Los cambios en Tomás no pasaron desapercibidos para Eduardo y Patricia. Al principio estaban confundidos, luego preocupados y finalmente curiosos. Una tarde decidieron quedarse más tiempo del usual en el hospital para observar las nuevas interacciones de su hijo. Lo vieron ayudando a un niño menor con un rompecabezas. Lo vieron compartiendo sus dulces caros con otros pacientes. Lo vieron sentado junto a la cama de una niña pequeña, leyéndole un cuento con una paciencia y gentileza que nunca habían visto en él. ¿Quién es ese niño?, murmuró Patricia. ¿Y qué hizo con nuestro hijo? Eduardo también estaba desconcertado. Ha cambiado completamente. Es como si finalmente hubiera encontrado algo que le importa más que él mismo. Fue Luz quien les ayudó a entender lo que estaba pasando. Su hijo ha encontrado una maestra, les explicó. Una niña pequeña que le ha enseñado lo que ustedes y yo no pudimos enseñarle. Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. ¿Una maestra?, preguntó Patricia. Sofía Mendoza, de la habitación 312. Una niña extraordinaria que está cambiando la vida de todos los que la conocen. Eduardo y Patricia decidieron conocer a esta niña misteriosa que había logrado lo que años de terapeutas caros y escuelas exclusivas no habían conseguido. Cuando conocieron a Sofía, entendieron inmediatamente. Había algo en sus ojos, en su sonrisa, en la manera tranquila y sabia con que hablaba, que los tocó profundamente.
Ustedes deben estar muy orgullosos de Tomás, les dijo Sofía cuando se presentaron. Se ha convertido en uno de mis mejores amigos aquí. ¿En serio?, preguntó Patricia, genuinamente sorprendida. Oh, sí. Al principio era un poco gruñón, sonrió Sofía, pero ahora es muy bondadoso. Ayer me ayudó a enseñarle a Marco cómo funcionan las máquinas de diálisis para que no tuviera miedo. Y la semana pasada le dio su postre favorito a Ana porque era su cumpleaños. Eduardo y Patricia intercambiaron miradas. Este era un lado de su hijo que nunca habían visto. Sofía, dijo Eduardo, ¿qué le dijiste a Tomás para que cambiara tanto? No le dije nada especial, respondió ella pensativamente. Solo lo traté como a un amigo. A veces las personas son crueles porque están tristes o asustadas. Tomás estaba asustado, pero cuando vio que podía ser bondadoso y que eso lo hacía sentir mejor, decidió elegir la bondad. Era una explicación simple, pero contundente en su verdad. Esa noche, Eduardo y Patricia tuvieron una conversación larga y difícil sobre su hijo, su familia y las cosas que realmente importaban en la vida. Hemos sido terribles padres, admitió Patricia, llorando. Le dimos todo excepto lo que realmente necesitaba. Nunca es demasiado tarde para cambiar, respondió Eduardo, abrazando a su esposa. Si Tomás puede cambiar, nosotros también podemos. El doctor Ramírez y la doctora Carmen habían tenido varias reuniones preocupantes sobre su caso. Los análisis más recientes mostraban que su función renal había caído por debajo del 15%. Su cuerpo pequeño estaba luchando contra toxinas que sus riñones ya no podían filtrar efectivamente. Necesitamos hablar con la familia, le dijo la doctora Carmen al doctor Ramírez después de revisar los últimos resultados del laboratorio. Los padres tienen derecho a saber lo que enfrentamos. La conversación con María y Juan fue una de las más difíciles en la carrera de ambos médicos. Los padres de Sofía, con sus manos callosas entrelazadas y sus rostros marcados por meses de preocupación, escucharon con una dignidad silenciosa que rompió el corazón de los doctores. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Juan con voz quebrada después de que les explicaran que las opciones de tratamiento se habían agotado. Es difícil saberlo con certeza, admitió el doctor Ramírez. Semanas, tal vez un mes o dos. Su cuerpo está luchando muy fuerte, pero no va a ganar esta batalla, completó María, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Lo siento muchísimo, dijo la doctora Carmen. Sofía es una niña extraordinaria. Ha tocado la vida de todos nosotros de maneras que no podemos expresar. ¿Ella lo sabe?, preguntó María. Los doctores intercambiaron miradas. Sofía es muy perceptiva. Creo que a algún nivel ella entiende, pero no hemos hablado específicamente de pronóstico terminal con ella. Queremos hacerlo nosotros, dijo Juan firmemente. Ella merece escucharlo de nosotros. Esa noche, María y Juan se sentaron junto a la cama de Sofía. Su hija los miró con esos ojos grandes e inteligentes que siempre parecían ver más de lo que debería ser posible a su edad. «Mamá, papá», dijo suavemente, «ustedes se ven muy tristes. ¿Hablaron con los doctores hoy?» María tomó la mano pequeña de su hija. «Sí, mi amor, necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante». «¿Sobre cuánto tiempo me queda?», preguntó Sofía con una calma que destrozó a sus padres. Juan tuvo que salir de la habitación por un momento para recomponerse. Cuando regresó, se sentó del otro lado de la cama y tomó la otra mano de Sofía. «Mi niña hermosa», dijo con voz temblorosa, «los doctores dicen que tu cuerpo está muy cansado, que tal vez no puedas seguir luchando por mucho más tiempo». Sofía asintió lentamente. «Lo sabía. Me he sentido más cansada y he tenido sueños extraños, como si la abuela me estuviera llamando». María sollozó abiertamente. «No es justo, mi amor. No es justo que una niña tan buena como tú tenga que sufrir así». «No estoy sufriendo, mamá», dijo Sofía, acariciando la mano de su madre.
He sido muy feliz. He tenido los mejores padres del mundo, he conocido personas maravillosas y he podido ayudar a otros niños. Mi vida ha sido llena de amor. Pero eres tan joven, lloró Juan. Tenías tantos sueños, tantas cosas que querías hacer. ¿Qué quieres decir?, preguntó María. Sofía miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. He estado pensando mucho sobre Tomás, dijo finalmente. Él necesita un riñón para vivir, y yo no voy a necesitar los míos por mucho más tiempo. Sus padres se quedaron en silencio, procesando la implicación de sus palabras. Mi amor, dijo María con voz quebrada, estás pensando en, quiero que cuando me vaya, mis órganos ayuden a Tomás y a otros niños. Quiero que algo de mí siga viviendo, ayudando a otros. Esa puede ser mi manera de seguir siendo doctora. Juan y María se abrazaron a su hija, llorando por la injusticia del mundo que permitía que una niña tan joven tuviera que enfrentar decisiones tan profundas, pero también maravillándose de la sabiduría y generosidad extraordinarias de la pequeña persona que habían criado. Si eso es lo que quieres, dijo Juan finalmente, nosotros te apoyaremos, pero habla con los doctores primero. Asegúrate de que entiendas todo completamente. Al día siguiente, Sofía pidió reunirse con el equipo médico completo. La doctora Carmen, el doctor Ramírez y la coordinadora de trasplantes, la señora Rodríguez, se sentaron con ella en su habitación. Doctora Carmen, comenzó Sofía con una seriedad que contrastaba con su voz infantil. Quiero donar mis órganos cuando muera, especialmente mi riñón a Tomás. La doctora Carmen se inclinó hacia adelante. Sofía, es una decisión muy generosa, pero necesito asegurarme de que entiendes completamente lo que significa. Significa que cuando mi cuerpo ya no pueda funcionar, partes de mí pueden ayudar a otros niños a seguir viviendo, respondió Sofía. Significa que Tomás puede tener una vida larga y feliz y que puede usar esa vida para ayudar a otros como me ha prometido. El doctor Ramírez carraspeó. Tomás te ha prometido ayudar a otros. Sí, sonrió Sofía. Hemos hablado mucho sobre cómo quiere cambiar cuando salga del hospital. Quiere ayudar a niños pobres que están enfermos. Quiere hacer hospitales más felices para niños asustados. Mi riñón no solo le dará vida, le dará la oportunidad de hacer todo ese bien en el mundo. La señora Rodríguez, una mujer experimentada que había coordinado cientos de trasplantes, se limpió discretamente una lágrima. Sofía, legalmente necesitamos el consentimiento de tus padres para proceder con la donación de órganos. ¿Has hablado con ellos sobre esto? Sí. Al principio estaban muy tristes, pero entienden qué es lo que quiero hacer. Mamá dice que siempre he querido ayudar a otros y que esta es mi manera de seguir ayudando incluso después de que me vaya. También necesitamos hacer pruebas de compatibilidad, explicó el doctor Ramírez. No podemos asumir que tus órganos serán compatibles con Tomás o con otros pacientes. Entiendo, asintió Sofía, pero si son compatibles, ¿podemos asegurarnos de que Tomás reciba mi riñón? Él es la persona que más quiero ayudar. Los médicos intercambiaron miradas. Era una situación médicamente y éticamente compleja, pero la sinceridad y determinación de Sofía eran imposibles de ignorar. Haremos todo lo que esté en nuestro poder, prometió la doctora Carmen. Si la compatibilidad es adecuada y todas las condiciones médicas se cumplen, honraremos tu deseo. Durante los siguientes días, mientras Sofía se sometía a las pruebas necesarias para determinar la viabilidad de sus órganos para trasplante, el hospital entero parecía contener la respiración. El personal médico que la había visto crecer y madurar durante sus meses de tratamiento estaba profundamente conmovido por su decisión. Luz, que había cuidado tanto a Sofía como a Tomás, se encontró en una posición emocionalmente compleja. Admiraba la generosidad de Sofía, pero también sufría por la pérdida inminente de una niña que había llegado a amar como a una hija. ¿Cómo hace algo tan pequeñito para ser tan fuerte?, le preguntó a la doctora Carmen una tarde.
Creo que algunas personas nacen con una sabiduría especial, respondió la doctora. Sofía es una de esas almas raras que entiende intuitivamente lo que realmente importa en la vida. Mientras tanto, Tomás había notado que Sofía pasaba más tiempo en cama, que sus visitas a otros pacientes se habían vuelto menos frecuentes y que sus padres se veían constantemente preocupados. Su propio estado de salud continuaba deteriorándose, pero su preocupación por Sofía era más fuerte que su miedo por su propia condición. Una tarde, la encontró dormida en su cama a media tarde, algo que nunca había hecho antes. Se sentó tranquilamente en la silla junto a su cama, simplemente acompañándola. Cuando ella despertó y lo vio allí, sonrió débilmente. «Hola, Tomás, ¿cuánto tiempo has estado aquí?» «No mucho», mintió él. «Había estado allí durante 2 horas. ¿Cómo te sientes?» «Cansada», admitió ella, «pero feliz de verte». Ella lo miró con esos ojos que siempre parecían ver directamente al alma de las personas. «Sí», respondió honestamente. «Muy enferma». «¿Te vas a morir?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Porque sé que mi vida ha tenido propósito. Te ayudé a encontrar la bondad dentro de ti. Ayudé a otros niños a sentirse menos solos. Y ahora voy a ayudarte de una manera muy especial». «¿Qué quieres decir?». Sofía tomó su mano. «Tomás, cuando yo me vaya, quiero que tengas mi riñón. Quiero que vivas una vida larga y hermosa y que uses esa vida para ayudar a otros como has aprendido a hacer aquí». Tomás se quedó en shock. La magnitud del regalo que ella le estaba ofreciendo lo abrumó completamente. «No», dijo finalmente, con lágrimas corriendo por su cara. «No puedo aceptar eso. No es justo. Tú deberías vivir. Tú eres mejor persona que yo». «Tomás», dijo Sofía suavemente, «no se trata de quién es mejor persona. Se trata de amor. Te amo como a un hermano. Y este es mi regalo de amor para ti. Pero no me lo merezco», sollozó él. «Fui horrible contigo. Te lastimé. Y luego cambiaste», respondió ella. «Me mostraste que las personas pueden elegir ser diferentes. Ese fue tu regalo para mí. Este es mi regalo para ti». Tomás lloró como nunca había llorado en su vida, aferrándose a la mano de la niña que se había convertido en la persona más importante de su mundo. «Prométeme algo», dijo Sofía. «Lo que sea», respondió él. «Promete que vas a vivir una vida que honre este regalo. Promete que vas a ayudar a otros niños enfermos, que vas a hacer que hospitales sean lugares más felices, que vas a usar tu dinero y tu inteligencia para hacer el bien en el mundo». «Te lo prometo», dijo él con una intensidad que sabía que cambiaría el resto de su vida. «Te prometo que voy a hacer que valga la pena. Te prometo que voy a vivir una vida que te haga sentir orgullosa». «Ya me siento orgullosa», sonrió ella, «desde el momento en que decidiste cambiar». Una semana después, los resultados de las pruebas de compatibilidad llegaron. La doctora Carmen y el doctor Ramírez revisaron los números múltiples veces, casi sin poder creer la perfección de la coincidencia. «Es extraordinario», murmuró el doctor Ramírez. «La compatibilidad es prácticamente perfecta. Tipo sanguíneo, antígenos HLA. Todo coincide de una manera que raramente vemos. Es como si estuviera destinado a ser», acordó la doctora Carmen. Cuando le dieron la noticia a Sofía, ella simplemente sonrió con una paz que iluminó toda la habitación. «Lo sabía», dijo suavemente. «En mi corazón siempre supe que esto era lo que se suponía que debía pasar». Durante las últimas semanas de vida de Sofía, el hospital se transformó en algo completamente diferente. Su habitación se convirtió en un lugar de peregrinaje para doctores, enfermeras, otros pacientes y sus familias. Todos querían pasar tiempo con la niña que había tocado sus vidas tan profundamente. Sofía usó este tiempo para despedirse de cada persona importante en su vida hospitalaria.
Le dio consejos de vida a Luis sobre cómo mantenerse fuerte durante su tratamiento. Le regaló a Ana su colección especial de piedras pintadas para que la ayudaran a seguir siendo valiente. Le dejó dibujos personalizados a cada niño que había conocido. Pero la mayoría de su tiempo lo pasó con Tomás. Hablaron sobre sueños, sobre esperanzas, sobre el futuro que él tendría y ella no. Sofía le dio instrucciones específicas sobre cómo quería que usara su segunda oportunidad de vida. «Quiero que empieces una fundación», le dijo una tarde. «Una fundación que ayude a familias pobres con niños enfermos, que pague por tratamientos, que haga que hospitales sean lugares más amigables para niños, que les dé esperanza a familias que no tienen dinero pero sí tienen amor». «¿Cómo debería llamarla?», preguntó Tomás. «El corazón de Sofía», respondió ella sin dudar, «porque quiero que mi corazón siga latiendo en el mundo a través de todo el bien que vas a hacer». Tomás escribió cada una de sus ideas en un cuaderno. Se había convertido en su discípulo, su estudiante, aprendiendo de ella cómo vivir una vida de propósito y servicio. Durante estos días finales, Eduardo y Patricia experimentaron su propia transformación profunda. Pasar tiempo con Sofía y su familia les mostró un tipo de riqueza que nunca habían imaginado, la riqueza del amor incondicional, del propósito compartido, de las relaciones auténticas. Vieron cómo María y Juan, con todos sus recursos económicos limitados, habían criado a una hija extraordinaria a través del amor puro y la atención constante. Vieron cómo una familia que vivía en la pobreza material poseía una riqueza espiritual que ellos, con toda su fortuna, nunca habían alcanzado. «Hemos estado viviendo al revés», le admitió Eduardo a Patricia una noche. «Pensamos que el dinero nos daría felicidad, pero esta gente ha encontrado felicidad sin dinero». «Y Sofía», agregó Patricia, «esta niña pequeña ha enseñado a nuestro hijo más sobre la vida en unos meses que nosotros en 10 años». Decidieron hacer cambios radicales en sus propias vidas. Eduardo comenzó a delegar más responsabilidades en su empresa para pasar más tiempo con su familia. Patricia canceló muchos de sus compromisos sociales superficiales para enfocarse en actividades que genuinamente importaban. Más importante aún, comenzaron a planear cómo podrían apoyar la visión de Sofía para la fundación que Tomás quería establecer. «Queremos contribuir», le dijeron a Tomás. «Queremos que esta fundación sea nuestro proyecto familiar, una manera de honrar a Sofía y de crear un legado real». En los últimos días de Sofía, cuando era claro que el final estaba cerca, tuvo conversaciones profundas con las personas más importantes de su vida. Con sus padres, habló sobre lo orgullosa que estaba de ellos y lo agradecida que se sentía por su amor. «Ustedes me dieron la mejor vida posible», les dijo. «Me enseñaron a amar, a ser bondadosa, a ver lo bueno en todos. Todo lo que soy es gracias a ustedes». Con la doctora Carmen y el doctor Ramírez, habló sobre su esperanza de que su donación de órganos ayudaría a avanzar el conocimiento médico. «Estudien mi caso», les pidió. «Tal vez algo sobre mi enfermedad puede ayudar a otros niños en el futuro». Con Luz habló sobre la importancia del cuidado compasivo. «Me enseñaste que sanar es más que medicina», le dijo. «Es sobre amor, sobre tratar a cada persona como si fuera tu propia familia». Tomás le dijo la última noche que pudieron hablar: «Quiero que sepas que conocerte ha sido una de las mejores partes de mi vida, porque me mostraste que las personas pueden cambiar. Me diste la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien, y ahora vas a llevar parte de mí contigo por el resto de tu vida». Tomás tomó su mano, que se sentía tan pequeña y frágil. «No lo sé», admitió ella, «pero creo que el amor nunca muere. Creo que cuando amamos a otros y los ayudamos, creamos algo que continúa para siempre». «Entonces tú vas a vivir para siempre», dijo él, «porque el amor que diste, los cambios que causaste, las vidas que tocaste, todo eso va a continuar». Sofía sonrió,
y aún en su debilidad, su sonrisa todavía tenía el poder de iluminar toda la habitación. Tomás corrió por el pasillo hacia la habitación 312, como había hecho cada mañana durante semanas. Pero esta vez algo estaba terriblemente mal. La puerta estaba cerrada, Luz estaba llorando. María y Juan salían con los ojos rojos y devastados. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Tomás, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Se fue, mi niño, susurró María. Esta madrugada, el mundo de Tomás se desplomó. Su mejor amiga, la niña que le había enseñado a amar, que le había dado una segunda oportunidad, se había ido. No, gritó, empujando la puerta. La cama estaba vacía. Ella iba a darme su riñón. Íbamos a vivir juntos. No puede estar muerta. Tomás, necesitamos hablar. Ahora, hubo complicaciones. Sofía hizo algo antes de morir que cambia todo. Tenemos tal vez 6 horas antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La doctora lo miró directamente a los ojos. Para salvarte, o para perderte también. ¿Qué había hecho Sofía en sus últimas horas? ¿Y por qué ahora Tomás también estaba en peligro de morir? El hospital entero lloró ese día. Había sido más que una paciente, había sido una maestra, un ángel, una luz que había tocado cada vida que encontró. La operación de trasplante se realizó esa misma noche. El riñón de Sofía funcionó perfectamente desde el primer momento, como si hubiera estado esperando toda su vida para convertirse en parte de Tomás. El doctor Ramírez, que había realizado cientos de trasplantes, después dijo que nunca había visto una función inmediata tan perfecta en un órgano trasplantado. Es como si el riñón de Sofía supiera exactamente dónde pertenecía, comentó a sus colegas. Cuando Tomás despertó después de la cirugía, lo primero que dijo fue: ¿funcionó? El riñón de Sofía está funcionando perfectamente, respondió la doctora Carmen. Tu nueva función renal es mejor que normal. Sofía te dio un regalo increíble. Tomás lloró con gratitud y dolor, sintiendo la presencia de Sofía dentro de él de una manera que era tanto consoladora como abrumadora. Los meses siguientes fueron notables. Tomás se recuperó más rápidamente de lo que alguien había esperado. Su energía regresó, su color mejoró y, más importante, su transformación estaba completa. Eduardo y Patricia se maravillaron de su hijo. El niño mimado y cruel se había convertido en un joven compasivo con un sentido de propósito que era inspirador de ver. Es como si el espíritu de Sofía viviera dentro de él, observó Patricia. Él tiene su sabiduría ahora, su bondad. 6 meses después de la cirugía, el corazón de Sofía fue oficialmente establecida. La fundación, financiada por la fortuna de la familia Delgado Vázquez, pero guiada por los principios que Sofía había enseñado, se convirtió en una fuerza transformativa en la comunidad médica. La fundación construyó espacios amigables para niños en hospitales, proporcionó asistencia financiera a familias necesitadas con niños enfermos, financió investigación sobre enfermedades renales pediátricas y, más importante, entrenó al personal médico en técnicas de cuidado compasivo. Tomás, ahora sano y fuerte, se convirtió en el miembro más joven de la junta directiva de una fundación importante. Se entregó al trabajo con una pasión que asombró a todos los que conocían su historia previa. Tomás nunca olvidó su promesa a Sofía. Visitó cada instalación, habló con cada niño y se aseguró de que cada familia recibiera no solo cuidado médico, sino también apoyo emocional. Sofía me enseñó que sanar es más que arreglar cuerpos, le decía a sus audiencias cuando hablaba en eventos de recaudación de fondos. Es sobre sanar espíritus, sobre dar esperanza, sobre crear comunidades de amor y apoyo. Cada año en el aniversario de la muerte de Sofía, Tomás visitaba su tumba. Traía flores silvestres, las mismas que Juan le había traído cada día, y reportaba sobre todas las cosas buenas que su fundación había logrado. Hola Sofía, decía, sentándose junto a su lápida.
Vine a contarte sobre todas las familias que ayudamos este año, sobre los niños que están sanos ahora gracias a tu regalo, sobre los hospitales que son lugares más felices por tu visión. Compartía historias sobre María, una niña de 5 años cuya familia no podía pagar su cirugía hasta que la fundación intervino, sobre Carlos, un niño de 8 años, que tenía demasiado miedo de operarse hasta que se quedó en una de las instalaciones familiares de la fundación, sobre docenas de otros niños cuyas vidas habían sido tocadas por el efecto dominó del regalo original de Sofía. Mientras Tomás crecía hacia la adultez, su compromiso con la visión de Sofía solo se profundizó. Se convirtió en doctor él mismo, especializándose en nefrología pediátrica. Se casó con una mujer que compartía su compromiso con el servicio, y juntos criaron a sus hijos para entender que la verdadera riqueza viene de lo que das, no de lo que recibes. La fundación se expandió internacionalmente, construyendo instalaciones pediátricas en países en desarrollo y entrenando profesionales médicos en cuidado compasivo por todo el mundo. Pero tal vez más importante, cada persona que encontró a Tomás, ya sea como doctor, como filántropo o simplemente como ser humano, experimentó algo de la bondad y sabiduría original de Sofía. Su regalo había sido más que un riñón. Había sido una transformación completa de una vida que luego transformó incontables otras vidas. Años después, cuando Tomás era un anciano con hijos y nietos propios, todavía sentía la presencia de Sofía. En momentos de decisiones difíciles, se preguntaba, ¿qué haría Sofía? Sofía había tenido razón, el amor siempre gana. No porque previene el sufrimiento o la injusticia, sino porque transforma el sufrimiento en servicio, transforma el dolor en compasión y transforma la pérdida en legado. Y en esa verdad, todos los que habían conocido a Sofía encontraron consuelo. Su breve vida había creado ondas que continuarían a través de generaciones, probando que a veces el regalo más grande que una persona puede dar a otra no es más tiempo, sino una mejor manera de usar el tiempo que tienen. Al final, Sofía Mendoza había logrado su sueño. Se había convertido en una doctora que sanaba niños, no con medicinas o cirugías, sino con algo mucho más poderoso, con el poder infinito y transformativo de un corazón completamente dedicado al amor. El verdadero tesoro de la vida no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Y cuando damos amor, ese amor nunca realmente muere, se multiplica infinitamente en los corazones de todos los que toca. En memoria de Sofía Mendoza, cuyo corazón sigue latiendo en el mundo a través de todos los actos de bondad que inspiró.